Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un vídeo para explicar el punto 4 del tema que tenéis en el libro de texto, este libro que está disponible en econosublime.com y que supongo que todos tenéis ya en PDF. Bueno, hemos estado hablando en los vídeos anteriores del mercado de trabajo y hemos visto cómo la población se podía dividir en población en edad de trabajar, población que no está en edad de trabajar, y dentro de la que está en edad de trabajar, pues se dividía en activa, inactiva, etcétera, ¿no? Bueno, eso tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a hablar hoy de un problema que tenemos en España y que es grave, que es el desempleo, ¿no? Esa población desempleada. Ya sabéis que la población desempleada es aquella que es población activa, porque realmente quiere trabajar, pero no encuentra empleo y lo busca activamente. ¿De acuerdo? Entonces, el desempleo que hay en España no siempre tiene las mismas características, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de desempleo en función de las causas que lo provocan, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me habla el punto 4. ¿Vale? Es decir, no es el mismo desempleo el que sufre, por ejemplo, una persona que trabaja en bares y que encuentra empleo solamente quizás en épocas de verano y que el resto del año pues no tiene empleo, a una persona que resulta que no encuentra empleo porque no tiene una formación adecuada, ¿de acuerdo? Para lo que están pidiendo las empresas. Entonces, esos tipos de desempleos que se crean son los que vamos a estudiar aquí, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí en el primer punto me habla de un desempleo que se denomina friccional o transitorio. ¿Veis? Este tipo de desempleo es aquel que tienen las personas que a lo mejor han terminado de estudiar hace poco y están buscando el primer empleo. Entonces hay un tiempo que pasa, que puede ser más largo o más corto, que tardas en encontrar el primer empleo. O a esas personas que a lo mejor termina su contrato, un contrato temporal, y tarda un tiempo en que le salga otro contrato temporal. O esas personas que dejan el empleo porque prefieren cambiar de trabajo y buscan otro. Bien, pues es un desempleo que dura poco tiempo, en teoría, ¿de acuerdo? Y no es excesivamente grave. Muchas veces incluso es voluntario, ¿de acuerdo? O es un tiempo que tardas en encontrar tu primer empleo. Entonces, este desempleo friccional es ese tipo de paro que no es demasiado grave. De hecho, es algo bastante normal dentro de la economía, ¿no? El segundo tipo de desempleo es el desempleo estructural. Y este sí que es grave, de verdad. El desempleo estructural es el desempleo que siempre va a estar en la economía o va a estar en la economía a muy largo plazo. ¿Por qué se genera el desempleo estructural? Mirad, la principal causa del desempleo estructural es que muchas veces la formación que piden las empresas no es la formación que tienen los trabajadores. ¿De acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, mirad, aquí en España hemos tenido un periodo de crecimiento económico muy fuerte debido a la construcción. Y cuando la construcción se paró, pues se generó muchísimo desempleo. ¿Cuál es el problema que había de ese desempleo? Pues que a lo mejor resulta que las empresas que estaban generando empleo, porque había empresas que generaban empleo, requerían una formación que no tenían los trabajadores de la industria de la construcción. Entonces, tiene que pasar un plazo bastante largo para que la gente se adapte a los nuevos empleos que están surgiendo. ¿De acuerdo? Imaginaos que en la economía hay un cambio importante tecnológico y resulta que empiezan a sobrar muchos puestos de trabajo. Por ejemplo, yo qué sé, pues puestos que ahora hacen las personas, pero que perfectamente podría hacer una máquina. ¿De acuerdo? Pues imaginaos que se empieza a despedir a esa gente porque lo sustituyen por máquina o por nuevas tecnologías. Oye, esto siempre ha pasado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué pasa? Pues que estas personas que se quedan en desempleo se tendrían que formar en cosas nuevas, en cosas que las empresas necesitan. ¿De acuerdo? Y que ellas de momento pues no tienen esa formación. ¿Qué pasa? Que esto no es de un año para otro, ni de un mes para otro. Esto requiere un proceso largo de formación. Entonces, el desempleo estructural es el que dura mucho tiempo en la economía. ¿De acuerdo? Está a largo plazo en la economía. Y es el desempleo más grave. Es el desempleo más difícil de solucionar y es el desempleo que más afecta a la economía de las personas. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos dos. Desempleo friccional o transitorio, un desempleo a corto plazo, no muy grave. Desempleo estructural que verdaderamente es grave. ¿De acuerdo?
Y después, en la siguiente página, tenemos el desempleo estacional y el desempleo cíclico. Bien, el desempleo estacional es aquel que se genera en determinados momentos del año. Por ejemplo, en las épocas de Navidad o en las épocas de... aquí en Andalucía, pues en las épocas de verano se genera mucho empleo. Pero cuando terminan las épocas de verano, mucha gente se va al paro. Es decir, el desempleo se genera dependiendo de la época del año en la que estamos. Por ejemplo, hay pueblos o hay localidades que dependen mucho de una cosecha. Por ejemplo, en Huelva, pues se genera mucho empleo cuando es la época de recogida de fresas, por ejemplo. Pero luego cuando termina esa época de recogida, pues se genera mucho desempleo. O aquí en algunas localidades de la Vega de Sevilla, pues se genera mucho empleo cuando es la época de recogida de naranjas, pero cuando termina la época de recogida de naranjas se nota mucho el desempleo que se genera. Y ya no te quiero decir nada en verano en la costa. ¿De acuerdo? O sea que el desempleo estacional es aquel que depende de la época del año en el que estamos. ¿De acuerdo? Y después, el desempleo cíclico es el desempleo que se genera porque entramos en una época de caída económica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver, seguramente lo veremos ahora. El desempleo cíclico que vamos a tener se debe a que ha habido una crisis y las empresas están pues con muy baja actividad. Entonces, ¿qué pasa? Pues si estás con tan baja actividad, vas a tener seguramente que despedir a gente. ¿Por qué ha venido provocado eso? Por el ciclo económico. El ciclo económico es la sucesión de crecimiento económico, estancamiento, caída, ¿de acuerdo? Entonces, el desempleo cíclico se genera en la caída de la economía. Se supone que este desempleo se recupera cuando la economía vuelva a subir. Se supone. ¿De acuerdo? El problema es, si este desempleo cíclico no se recupera, tenemos el peligro de que se convierta en desempleo estructural. Es decir, que las personas que pierden el empleo durante una crisis económica se queden a largo plazo en desempleo y se conviertan en estructural. Y esto verdaderamente es grave. ¿De acuerdo? De hecho, seguimos arrastrando un desempleo que se generó en 2008, que se generó por el problema de la construcción, que en principio es cíclico, pero resulta que, claro, como había problemas para adaptarse a otros sectores, pues quizás se esté convirtiendo en un desempleo estructural. ¿De acuerdo? Así que a modo de resumen, ya sabéis, ¿cuáles son los tipos de desempleo? Los tipos de desempleo los podemos agrupar en un desempleo friccional o a corto plazo, ¿de acuerdo? Que es lo normal en la economía, gente que cambia de empleo, gente que termina de estudiar y busca su primer empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Un desempleo estacional o que depende de los momentos del año en el que estamos, y esto depende mucho de las regiones de las que estemos hablando, ¿de acuerdo? Un desempleo cíclico que depende de los vaivenes de la economía, de la subida, de la bajada, pum, 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 pum. Y un desempleo estructural, que es el realmente grave, que es el que está a largo plazo en la economía y que se debe a que quizás la gente no está preparada para los nuevos trabajos. ¿De acuerdo? Principalmente eso. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro este punto. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis preguntar dudas por las vías que tenemos abiertas, cualquiera de ellas. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.